Antes he dicho una cosa de don Pedro J. Ramírez que no me he dado cuenta que debo rectificar inmediatamente después porque quizá los años van cambiando y la gente quizá más mayor es más susceptible. Porque quizá recuerdes un programa que existió en Antena 3 que producía la productora de Buenafuente. En el año 2005, Antena 3 Televisión, vuelvo a Antena 3 Televisión, emitió un programa que producía Buenafuente que se llamaba Homo Zapping. Ah, claro que lo recuerdo. Lo presentaban inicialmente, al principio tenía presentadores, que eran José Corbacho y Esther Arroyo. José Corbacho y Esther Arroyo. Y después quitaron los presentadores y pues se quedaron solo los sketches, que aquí es donde se hicieron famosos Paco León, Silvia Abril, Yolanda Ramos y algunos otros. Pero principalmente ellos tres hicieron famosos aquí en Homo Zapping, sí. Lo recuerdo, yo lo veía. Supuestamente parodiaban cosas que pasaban en la televisión. Era un zapping falso. Eran programas de televisión, pero era como si fuera un programa de zapping. Lo que pasa es que eran dramatizaciones. Y claro, eran imitadores de los programas. Hacían Cuéntame, programa de María Teresa Campos, que ahí Yolanda Ramos lo imitaba y se cabreó un poco María Teresa Campos. Bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Pues esto, en una ocasión, en el año 2005, recordemos que había un cierto debate político, periodístico, en torno al 11M. No vamos a entrar en el fondo del tema, pero tenía que ver porque había algunos periódicos que entendían que había que fiarse de la investigación oficial, de la Audiencia Nacional, y había un grupo de medios, entre los que estaba el director del Mundo, don Pedro J. Ramírez, que consideraban que la investigación oficial no podía fiarte de ella, porque seguro que estaban tapando cosas, tal, que había que hacer investigaciones paralelas y buscar otros posibles responsables. Bueno, en ese momento, Homo Zapping emite una pieza que es como si fuera, aparece Pedro J., que es el propio Corbacho. Sale Corbacho diciendo, miren, aquí hay un muerto, ha sido ETA. Y tal, aquí, mira, aquí tengo unas pruebas. Y se ve al propio Pedro J. Ramírez colocando las pruebas falsas para señalar que es ETA. Varón, raza blanca, causa de la muerte, suicidio. ¿Cómo que suicidio? No se precipiten. Hola, soy Pedro J, del diario El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Uy! Bin Laden pilotando un Boeing. ¿Dónde? Allí, a la derecha. Un poquito más. Anda, ¿y esto qué hace aquí? Hombre, una bandera de ETA. ¿Cómo se nos ha podido pasar esto por alto? Con esto me hago yo un pareo. Sí, mi mujer hace cosas parecidas. George Bush sobrio. ¿Dónde? Allí, allá al fondo, a la derecha. No, a la izquierda. ¿A la izquierda? No o a la derecha. A la derecha. O igual es a la izquierda. Oh, yo no veo nada. ¿Y esto de aquí? ¡Oh! Un container quemado. ¿Cómo no lo habíamos visto? Uy, ¿y eso de ahí? Una mochila con explosivos. Dios mío, una mochila con dinamita. El escáner no lo había detectado. Espera. Esto es un container quemado, una mochila con dinamita, una bandera de ETA. Y diciéndole a la madre, miren, y otros, es verdad que hay pruebas de que ha sido ETA. Si Pedro J. lo dice, será verdad, tal, pues nada, ya tenemos portada para El Mundo. Eso es la pieza que publicó Homo Zapping. Esto quiere decir que a este tipo lo mató ETA y que hay una mochila con explosivos que implica a la banda en el 11M. ¿Me firman esta declaración, por favor? Gracias. Claro, ¿cómo no? Sí, muy bien, pues ala, a cascarla que me voy para el mundo, ¿eh? ¡Chicos, tenemos una buena exclusiva! Joder, suerte que ha venido Pedro J. Si no nos hubiéramos tragado lo del suicidio. ¿Cómo podemos ser tan primos, tú y yo? Curiosamente, y por eso tengo que rectificar algo que he dicho antes, El Mundo consiguió que era suficientemente importante para al día siguiente dedicarle página completa y editorial a denunciar que qué vergüenza que Antena 3 se ha atrevido a criticar al periodismo independiente, reproduciendo las fotos del reportaje de Corbacho, reproduciendo la página tal lo que han hecho. Antena 3 ridiculiza a El Mundo por la investigación sobre el 11M y ETA, diciendo que esto es una vergüenza. Pero aquí viene la parte que más me divierte, que es porque me acuerdo ahora. El editorial de ese día, ¿sabes qué editorial? Es la opinión del periódico, no hay un columnista, y en este caso cabe atribuir su redacción al director, es decir, al propio don Pedro J. Ramírez. Titula El doble juego de José Manuel Lara. No está eligiéndose, por tanto, ni a José Corbacho, ni siquiera al Terrat, que sería Buenafuente. Va al que en ese momento era presidente de Antena 3 y accionista mayoritario, que es José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta. Mire, yo creo honestamente que mi trayectoria ha demostrado que yo creo en la independencia de los medios.
Yo tenía un diario, y sigo teniendo el 70% del capital, de un diario de derechas, monárquico, católico y conservador, como La Razón, y simultáneamente tenía el 40%, ya no lo tengo, de un diario catalán independentista como l'Avui. Hoy en el grupo hay 7 canales de televisión y no creo que Antena 3 y La Sexta coincidan mucho en sus opiniones. Que es la empresa propietaria de Antena 3. Y dice, Antena 3 emitió anteayer horario de máxima audiencia, o ridiculizando zafiamente al mundo y tal, y eso no lo ha hecho 4, que es entrar en la cadena de Prisa, por tanto de señor Polanco. Antena 3 emitió anteayer en horario de máxima audiencia un programa humorístico ridiculizando zafiamente a El Mundo y a su director a propósito de nuestra investigación sobre el 11M. Significativamente, el programa estaba producido por el mismo equipo que asesora al candidato del PSC, José Montilla, en su paupérrima campaña electoral en Cataluña. Si ese programa lo hubiera emitido la 4, solo nos sorprendería. De sobra sabemos que el grupo de Polanco trata de conseguir audiencias y pagar favores atacando a quienes más incomodamos al gobierno. Lo aparentemente inaudito es que la plataforma de ese y otros derrapes parecidos sea de una cadena como Antena 3, cuya venta al Grupo Planeta fue apadrinada personalmente por Aznar. Pero escribimos lo de aparentemente porque tal embestida contra el único medio escrito que está empeñado en seguir apretando donde más le duele a Zapatero hasta que se descubra toda la verdad es bastante coherente con el doble juego que viene practicando el presidente de Antena 3, José Manuel Lara, desde que consiguió la licencia para enriquecerse, que en la práctica supone el control de la cadena. Editor al mismo tiempo de La Razón y de l'Avui, firmante en Barcelona de la lamentable carta en pro del nuevo estatuto destinada a complacer a Maragall y crítico rotundo en Madrid de los contenidos de ese nuevo estatuto, Lara trata de proteger simultáneamente todos sus negocios a base de ponerle cada día una vela a Dios y otra al diablo. Y también al resto de los medios de comunicación, La Razón, que hace La Razón poniéndose de perfil en este asunto, querido Paco Maruenda. Ahora no veo la firma de tu presidente, de José Manuel Lara. Han dado a firmar otras cosas. Tienes derecho a contestar a la provocación. No es provocación, porque si hay alguien que ha defendido la lengua común, el castellano, es José Manuel Lara Bosch. Más que nadie, ¿no? El primer editor de libros en castellano, ¿no? Claro, ¿es al padre o al hijo? Y al hijo, Lara Bosch, que es el hijo, y el padre lo mismo, ¿no? El Por editor tanto, de l'Avui. Y que de malo, el l'Avui es un diario... Hombre, es un diario separatista. No, vamos a ver. No es el editor de l'Avui. El editor de l'Avui es La Vanguardia, es Godó, es José Manuel Lara, y es muy positivo que haya diarios en catalán. Si hemos estado luchando... Yo no he dicho en catalán. He dicho que es un diario separatista donde se insulta a los que, como tú y como yo, defendemos hace tiempo esas libertades. José Manuel Lara es el primer editor de España, es la persona que más del mundo, no español. Es la persona que más dinero ha ganado con el español. Allá él con su escala de valores. Siempre podrá decir que esas eran ya sus credenciales, y ahora bien, con toda cordialidad, nos permitimos sugerirle que a partir de ahora acumule esos méritos y esas bromas de mal gusto a costa de otros, pues en solo unas horas el concurso de creatividad abierto entre nuestros columnistas, dibujantes y reporteros ya ha dado de sí tal cúmulo de ideas sobre su genio y figura y la de sus allegados que corremos el riesgo de llegar a troncharnos todos de risa. Nuestros columnistas, dibujantes y reporteros ya ha dado de sí tal cúmulo de ideas sobre su genio y figura, José Manuel Lara, y la de sus allegados, que corremos el riesgo de llegar a troncharnos todos de risa. Punto. Es como acaba el... Esto es como... te amenaza con una viñeta de Chumi Chume, ¿sabes? O sea, esto no sé, es una cosa que dices, pero a esto hemos llegado. Vamos a partir de una base. Primero, ¿qué me parece que se haga broma sobre este tema? Estando en la situación, hablando de lo que estamos hablando, realmente es que no me parece mal.
Fíjate que según hablábamos, digo, joder, esto es una pasada, es que claro, están acusando a Pedro J, tal, y al final dices, ya, claro, a ver, están exagerando una situación que con fines partidistas está diciendo que la versión es otra, y punto. Que la versión es decir, joder, esto ya va a generar comentarios. Pero bueno, es la realidad. Ya hay una pieza, en todo caso, sobre la estrategia que hizo el mundo en aquel momento del juicio. Esto es básicamente sobre ese tema. Esto es, si fueran un medio de otra ideología, no estaban planteando eso. Esto no es investigación y no es periodismo, esto es partidismo. Esto es intentar que tu partido no salga dañado y lo estás disfrazando de periodismo. Digo, lo cual... No es el tema, pero al margen de si han jugado una política o no, y es algo que también entra a un debate, comercialmente fue una buena jugada. Y eso también lleva a tu debate moral. Es decir, yo no sé que la gente, hay un sector del público que quiere escuchar esto. Y a veces, y la razón no se lo van a decir. Y yo sí. Porque el mundo se atrevió a algo a lo que no se atrevieron los dos periódicos de la derecha que había en ese momento. Lo hablábamos en la pieza de Fonsi Loaiza. Al final esto es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Informar o vender? Sí, que en esa época es donde más pegó pico en esa última etapa de Pedro J. Y aquí había dos objetivos. Uno, vender, pero había otro, que era ser el periódico del partido, ni más ni menos. Y esto, o el antipartido, me da exactamente igual. De los votantes que votaban al PP. Es un portavoz del PP en el Parlamento que se llamaba don Eduardo Zaplana, llegó a leer páginas del Mundo en el Congreso de los Diputados diciendo, oye, el Mundo saca esto del 11M, ¿qué tiene que decir eso, señor Rubalcaba? O sea, había por lo menos un sector del PP estaba muy en sintonía con aquella estrategia. Pues a eso me refiero. Entonces, por eso te digo que en este caso el sketch de Homo Zapping no me parece mal. Sinceramente, me parece que es lógico y es a lo que te expones cuando practicas lo que podríamos llamar a lo mejor periodismo basura. Hay dos comentarios. Comentario número 1, hizo bien el Mundo en contestar. Y comentario número 2, y aquí meto ya la segunda parte. Y lo contó muy bien el crítico de televisión, don José Luis Roy, que entonces escribía en la Gaceta de los Negocios. Dijo, todos estábamos esperando al siguiente día a ver cómo respondería, que ante semejante editorial, a ver cómo responde en Homo Zapping. En el siguiente Homo Zapping no se caracterizó a Pedro J. Es más, no se volvió a caracterizar a Pedro J. HZN emitió una parodia de CSI Nueva York en la que se mofaba del diario El Mundo y de Pedro J. Ramírez. 2 días después, el viernes, El Mundo dedicó todo un editorial y su página de comunicación a denunciar la ridiculación de Homo Zapping News y avisaba de que los articulistas y humoristas del periódico también sabrían divertirse analizando, irónicamente, las movidas profesionales de Lara Bosch, presidente de Antena 3. En pocas palabras, a Pedro J. la parodia no le hizo ninguna gracia y dejó caer la posibilidad de iniciar una divertida guerra satírica entre ambas empresas. El pasado lunes era el día esperado para la respuesta de HZN. ¿Seguirían mofándose de El Mundo? ¿Sacarían a Pedro J. maldiciendo en arameo? La expectación era mucha, la decepción también. Jalisco se rajó. Hubiera sido más elegante haber hecho otra parodia con el director de El País. Lo que sí hubo fue una imitación del príncipe Felipe y algunos comentarios irónicos sobre la Casa Real. Siempre es más fácil meterse con el rey de España que con el rey del mundo. Con lo cual, la lectura que se hizo, y es interesante saber la diferencia que hay entre el poder que se atribuía a un director de periódico en 2006 que en 2022, en aquel momento la lectura que se hizo es, con perdón, ostras, se han cagado, ostras, se han acobardado, no han querido entrar al trapo. O bien don José Manuel Lara ha dicho, oye, no quiero guerra con Pedro J. ahora, no me interesa en este momento, o bien los periodistas de Homo Zapping no han querido. Podemos pensar que fue Homo Zapping o que al final Lara, al que le están diciendo abiertamente, Lara, si me tocas yo te toco. Cuidado, estamos jugando con sentimientos, no con ideologías. Y esto es peligrosísimo. Las guerras, todas han sido por sentimientos. Para que el señor Lara sea un poco más rico. Y sabes que los presidentes de la cadena de televisión no les gusta mucho que les toquen a ellos. O a lo mejor no, Lara no tiene nada que ver. Y Lara dijo, es lo que me importa a mí lo que publica El Mundo. Pero es que a lo mejor en aquella época todavía importaba lo que publicara a lo mejor un periódico de un editor. Estamos hablando de un programa que, si no recuerdo mal, nació en pleno verano. Es decir, no fue... No era un programa líder de audiencia Homo Zapping. Teníamos audiencia de la Prueba Nacional, ya puestos a comparar.
Claro, efectivamente. Entonces, sé que tuvo sus variaciones de horarios y luego lo hacían como un Homo Zapping un poco más diario o express, no sé cómo decirlo. Pero no es que fuera un programa, no era el informal, no era ni siquiera Pecado Original, que fue otro programa que hubo después en Telecinco. No era nada de eso, no era nada de eso. Esto era un programa de entretenimiento normal, que la gente pues veía un poco y tal, pero que tampoco, no era lo que hicisteis, ¿vale? Que tampoco tuvo una gran audiencia, a menos que comparemos lo de YouTube. Pero me refiero en cuanto a repercusión. A lo mejor Homo Zapping con sí, YouTube tenía mucha repercusión porque lo veía todo el sector. O sea, claro, no tenía audiencia, pero el sector entero lo veían todos. Pues Homo Zapping yo te digo que, bueno, aunque tenía su audiencia, pues no era para tanto. Entonces, quiero decir, yo no hubiera contestado en el sentido que te están haciendo un escarnio sobre algo que es bastante claro o evidente. ¿Tú crees que en la parte que tiene que ver con el mundo, tú crees que Pedro J no debería haber contestado? A ver, yo creo que no, pero... Gracias a mí, les puso de rodillas. Claro, que es lo que seguramente pensará él. Ahí está. Es que por eso te digo que... pero porque normalmente creo que estas cosas no funcionan, pero parece que le funcionó. Entonces, hombre... Opinión mía, y ya digo, es una opinión sin ningún tipo de base. Hay otras veces que he podido preguntar, aquí no tengo ningún tipo de base. Pero opinión mía, yo creo que a alguien como don Paolo Basile, el de Telecinco, le importa un bledo que llame Pedro J a decirle voy a ir contra ti. Ya lo has hecho. Pero quizá Antena 3... Y quizás a lo mejor al señor Lara y a los de ahora, que parece que nunca les gusta demasiado que la gente caiga en la cuenta de que son lo mismo, y verás que no suelen repetir mucho que el dueño de la razón es el mismo que el dueño de la sexta, que el dueño de la sexta es el mismo que Antena 3. O sea, les gusta como que no se piense mucho en eso, dices, ostras, si Pedro J empieza a decir a recordar algo que no es secreto, que lo saben, que el mismo dueño, en su momento además, tener un periódico en Cataluña, tener la UI, que ahora ya no, pero que era un periódico independentista. O sea, ostras, si empieza a sacar ahora, con lo cual... Puede ser que a lo mejor le dices, no es que le tenga miedo, siempre dices, es que no apetece, no quiero ahora una guerra yo con Pedro J, soy amigo del PP, tal, no quiero, esta boca no me no te renta y no te da tanto dinero, ¿vale? No te da tanto dinero como para decir, voy a defender este producto o lo que sea, quiero decir, como podemos hablar del caso de Crónicas Marcianas. No, tampoco es que cancele el programa, siempre dice el programa, oye, este tema... No, claro, pero vamos a ver, porque al final estás hablando de un sketch de 20 que tenía el programa en cada emisión. Pero entonces... imagínate cómo queda de cara al público. Un tío contesta diciendo, si sigue así el señor Lara, que nuestros columnistas y viñetistas están preparados para contestar, ¿eh? Y no vuelven a... Vale, pero yo creo que la gente no pensó en eso. De verdad, ¿tú crees que los que al final intenta Sí, el poder de la televisión contra el periódico está claro los efectos reales cuál es. Pero no sé si es que el periódico se mueve por unas realidades que no siempre tienen que ver la lógica de la... Lo que te quiero explicar es cuánta gente tú crees que estaría al tanto de esa guerra entre Homo Zapping, el programa que ellos veían, y el mundo. Voy a ser más malvado. Si yo tengo algún secreto en aquel momento que me puede perjudicar y mañana la pone en portada del mundo, lo de menos será Homo Zapping. Ese día será el tema de conversación en todas las estructuras políticas. Ya. Vale. Sí. Hoy a lo mejor ya no, pero en aquel momento, y eso que yo creo que hoy aún todavía tienen un poco ese poder, ¿eh? La prensa todavía hoy, si pone una portada del País o El Mundo o la ABC, pueda colar un tema en todas las tertulias del día siguiente. Lo que quiero decir es que al final Homo Zapping no era un programa que consistiera en parrillar a Pedro J. Tenía muchos sketches, Era mucho más contra las televisiones. Al final dices, no, es que no hicieron nada. Luego dices, tampoco tenía la necesidad, ¿sabes? Que dices, vale, pues no le metemos a este tío y ya está. Así, total, el chiste ya está hecho. Quiero decir, podemos hacer más chistes diferentes, pero el chiste ya está hecho. Tampoco se disculparon, que eso es cierto. Por eso te digo que no fue una gran pérdida para Homo Zapping, ni mucho menos. ¿Tú si hubieras sido Homo Zapping hubieras respondido a la editorial? Depende si puedo responder o no. Es que no lo sé. Yo siempre que pueda respondería, siempre. Pero claro, a lo mejor no podían responder, Fran. Ese es el tema. ¿Sí? Hombre, Pedro J, dime. No jodas. ¿Qué pasa? ¡Qué notición! ¿Qué pasa? Al cazador de cocodrilos lo mató ETA. ¿Pero cómo?